socialmente las cosas han cambiado. La euforia, aquella inicial de tanta esperanza y de tanto triunfo, que nos parecía que iba a traer el cambio político y que con ello íbamos a encontrar. ¿Estás hablando del comienzo del socialismo? Sí, exactamente. Bueno, pues aquello empieza a enseñar sus fauces ya en los años 80. Es decir, la gloria y el triunfo de este mundo está siempre amenazada. Y surge un contexto distinto. Bueno, se me olvidó decir que junto a la creación de aquel mural, lo mismo que como este, hay aquí en la parroquia un movimiento cultural por un grupo de gente, Guillermo y compañía, como sabéis, que se creó todo un movimiento cultural muy grande. Y en él hubo un movimiento de biblioteca, que creamos una biblioteca sin ningún medio de nada más moviéndonos. Era un grupo de gente joven, muy entregada y muy generosa, y moviéndonos creamos una biblioteca que no existía ninguna, con un fondo de libros muy bueno. Ahí tuvimos unos valedores, eran amigos míos. Yo era amigo de los directores de una editorial que ya desapareció, pero que escribió cosas muy interesantes en aquellos años, que se llamaba la editorial Istmo. Y el director de la editorial Istmo era un hombre del Partido Comunista, muy intelectual, se llamaba José Antonio Yardent. Era el mejor estudioso en España de Pessoa, del poeta portugués. Y José Antonio Yardent era el director de esta editorial. El vicedirector era un amigo mío íntimo, que habíamos ido con discípulos en la Universidad de Salamanca, hicimos el licenciado en teología juntos y nos conocíamos muchísimo. Y entonces yo, en parte, me vine a Madrid desde Salamanca por él, porque él me tiraba siempre: vente a Salamanca, vente a Salamanca. Digo, vente a Madrid, vente a Madrid, y tal. Y estamos cerca y tal. Y yo, en parte, me vine por él. Y entonces esto nos ayudaron muchísimo. La mayor parte de los libros no solamente nos dieron todos sus libros de la editorial, sino que él, José Antonio Yardent, un hombre muy relacionado, pues nos consiguió muchísimos libros y muy buenos. Hicimos una gran biblioteca en un local de arriba, donde venían los niños ahí a consultar libros, a estudiar, a pasar la tarde ahí. Como no teníamos ayuda de nada, solo lo que hacíamos y lo que conseguíamos. Se puso ahí una calefacción con una estufa que compraron por muy barata, y con eso siempre recuerdan el 11 de febrero, digo el 23 de febrero, que estaban en la biblioteca llena de niños. Se cumplen 22 años. Hoy 32. ¿Cuántos años? 32 ya. 32 Bueno, años. y esa noche me llaman enseguida, cuando escuchan la noticia, me llaman, estaban Guillermo, y no sé quién estaban controlando esa noche, se turnaban para atender a los niños y tal esta tarde. Y dije, vamos a decir a los niños que se marchen a su casa cuanto antes y que no se paren en la calle y tal. Me acuerdo de ese detalle. Bueno, entonces había un movimiento cultural muy fuerte. Se creó también una escuela de pintura, que la llevaba Teo Barba, que es el autor de este mural. Y se hicieron muchas cosas de teatro, bueno, de todo. Fue una experiencia riquísima, de esfuerzo de un grupo de gente joven. Eran unos 20, y desde luego trabajaron, constituyeron ellos también un grupo de música, que salían a cantar a veces y de ahí le daban a lo mejor algún dinerillo y cosas de esas, y con eso tiraron, pero sin ninguna ayuda oficial de nada. Bueno, y entonces en ese contexto también nace este mural. El contexto social distinto, ya os decía que ha cambiado. La euforia de los primeros tiempos, yo siempre digo
que la euforia de los primeros tiempos se manifestaba en la Plaza Palacios, en la gente joven, juntamente con la movida madrileña, se manifestaba en los porros de la Plaza Palacios, que era como una especie de incienso que lanzaban a San Eugenio. Ya que estos porros eran el incienso para San Eugenio, ya como una historia. Bueno, pero esa inocencia de los porros de los primeros tiempos se transforma. Y en los años 80, Getafe sufre la lacra horrible de la heroína. De tal manera que nosotros llegamos a tener, no había medio ninguno. Yo recurría a unas monjitas por allá, por Arévalo, que es a las que le llevaba los casos que veía que podían tener una salida y que eran difíciles, y de hecho pues me tuvieron varios chicos, le dieron muchos disgustos, le hicieron sufrir mucho, pero fueron tan buenas que aguantaron. Yo ni sabía dónde las metía, porque yo no tenía conocimiento de lo que era eso entonces, ni ellas sabían lo que yo les enviaba. Pero fue tremendo. Más os digo, en ese contexto ya, en que se pierde mucho la esperanza y la confianza de un cambio radical de las cosas, surge este mural. Y este mural la hace un trabajador de aquí, de la calle Garcilaso, que es pintor, pero que tiene que ir todos los días por allá por Estrecho, me parece que era, a trabajar. Trabajaba allí en una empresa. Y entonces él tenía que hacer todo el recorrido de Madrid. El mural tiene 4 planos. El primero, como veis aquí oscuro, es este, que después se va clarificando y al final es más claro. Un segundo plano, que es estos edificios que representan la gran ciudad, por la que él atravesaba todas las mañanas toda la Castellana para llegar a su trabajo. Y lo que significa de masificación de la gente en la gran ciudad. Un tercer plano son estos personajes desnudos y sin rostro que aparecen, que simbolizan realmente el despojo humano, lo que la masificación y la despersonalización de la gran ciudad ha creado a seres humanos vacíos, sin contenido. Aquí una discusión que luego te la contaré. Y luego, en cuarto lugar, en cuarto plano, seres con cara, ya los contaré con cara, que simbolizan al aire libre la cena del Señor. Y estos sí que tienen cara. No solo tienen cara, sino que representan personajes en el momento aquel reales. La imagen de Jesús sirvió de modelo un chaval que nosotros conocemos, que es el asturiano. José el asturiano, que trabaja en una empresa y en el polígono. Un chaval que este chico le sirvió de modelo para la figura de Jesús. El San Juan, que es este, es un chico que estuvo viviendo conmigo, que era actor de cine, José Luis Manzano. Hizo varias películas, una con el hijo y la hija de Lola Flores, hizo Colegas, que me parece que eran Colegas, hizo Callejeros, la figura del Jaro, hizo luego las dos más taquilleras de los años 50, que fueron el Pico 1 y el Pico 2, donde mezclaba también, era asuntos de droga, pero también el tema vasco, porque el director era Eloy de la Iglesia, que era de origen vasco. La última que hizo fue La Estanquera de Vallecas, trabajó también en Los Pazos de Ulloa, y la última que hizo fue La Estanquera de Vallecas. Bueno, este chico está viviendo conmigo porque se metió también en la heroína, quedó enganchado, y entonces lo encontraron por ahí, por la Celsa, tirado, unos chavales de aquí que iban a pillar todos ellos a la Celsa, y lo encontraron muy solo, y un día lo trajeron y se lo llevaron al asturiano, que es un chico muy amigo mío. Y se lo llevaron porque vivía solo en casa,
y le dijeron, ¿por qué no lo dejas que duerma por lo menos un tiempo ahí en tu casa? Y este lo recibió en su casa, pero me llamó, dice, a mí esto me desborda, yo me voy a trabajar, estoy todo el día fuera, y bueno, y este chico es un desastre, no puedo hacer nada con él. ¿Qué hacemos? Entonces iniciamos un proceso, le llevamos fuera, estuvimos más de una semana con él fuera, pasando el mono, y empezamos un proceso de rehabilitación. Entonces, cuando se crea el mural, pues él es un testimonio bueno de la transformación del ser humano. Era un chico totalmente perdido. Sabéis que de hecho al final volvió cuando no iba a la iglesia y murió de una sobredosis. Este sería yo, que le serví también de modelo, y este era otro chico que también vivía con nosotros, Alberto, que también murió. Los dos murieron con diferencia de 1 año o 2. Alberto no murió de sobredosis, pero sí murió del SIDA. Y bueno, por aquí está don Julio Rogero, yo creo que era sería Judas. Este sería Judas, que nos interpela a todos, como diciendo, la que le tengo montado. La que le espera. La que le espera a este. La que le espera a este. Este hablando aquí de amor y de fraternidad y la que le espera. Porque ahí refleja un poco el momento del discurso que nos transmite San Juan. Ya no se ve nada en la mesa, no están comiendo, sino el discurso. Y el discurso de Juan insiste continuamente en la fraternidad. Tenéis que quereros, tenéis que amaros. Y es lo que repite, insistente, de múltiples maneras, ¿no? Y entonces el otro como dice, si supieran lo que le espera, que dentro de un momento este va a desaparecer, y cuando desaparezca este, desaparecen todos. Como modelo, y entonces los cogió personajes reales. ¿Qué quiso el pintor reflejar con todo esto? Bueno, pues que estamos en un contexto que nos rebaja, que nos humilla, que nos esclaviza y que nos despoja de lo mejor de nosotros mismos. Y hay que reconstruirlo precisamente con la fraternidad, mirándonos a la cara y buscando la confraternidad de todos. Es, por tanto, una visión de un Cristo solidario que se identifica con los seres humanos y que con ellos comparte la vida, las cosas y la esperanza. Él tuvo que luchar con esta anomalía de la Iglesia. Y aquí, estaba aquí el burro, este pico, y entonces salta algo que tú no has previsto. Entonces Teo no pone aquí a un Jesús triunfante como puso Bianchi, sino a un Jesús caminante. Pone la escena de Maús. Y en esa escena de Maús, Jesús camina con los suyos simplemente a la búsqueda de la luz. Es decir, buscamos el sentido de la vida, al Padre, que está al fondo, a la Madre. Buscamos la realización del amor, pero ¿qué es la luz? Y veis que allí empezaba el primer plano, el plano más de fondo, muy oscuro, y aquí termina con un punto de luz que se refleja muy bien en el caminar del camino. Van caminando hacia la luz. El primero muy cabizbajo, como pensando lo que le va contando Jesús, y el otro muy interesado en lo que Jesús cuenta. Pero los tres caminan. Son buscadores del sentido, son buscadores de la verdad. Entonces es un poco más pesimista porque refleja una etapa, como veis, los colores oscuros predominan, no tiene los colores cálidos fuertes que a veces aparecen allí, ni los colores blancos, es un poco más tenebroso, pero realmente da también una dimensión de esperanza en la búsqueda de un futuro y de una luz. Y bueno, esto es lo que os puedo decir de